Le damos la bienvenida al licenciado Eiromi Castro, experto en antilavado y además amigo de Síntesis, ¿verdad, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Sí, claro que sí. ¿Todo bien? Me siento parte de ustedes. Qué bueno. Bienvenido, Eiromi. Muchas gracias. Eiromi, la República Dominicana, como miembro del GAFI, o del GAFIC, o del GAFISUR, De Gafilab, o GAFILAB, estamos hablando del Grupo de Acción Financiera Internacional y sus ramificaciones, está preparado para una revisión que viene a estas entidades a examinar de que las normativas que nosotros tenemos aquí vigentes contra el lavado de activos se están cumpliendo adecuadamente, que las áreas se están haciendo lo correcto, y entonces nos pone una nota. Entonces nosotros estamos preparándonos para esa revisión. Entonces esa revisión, se había hablado hace mucho tiempo del proyecto de la ley de lavado de dinero 72-02, que nunca ha tenido ninguna modificación. Y el gobierno somete ahora una propuesta para modificar la ley y somete muchas modificaciones. Proyecto bastante largo con relación a lo que teníamos. Y dentro de estos hay un delito precedente y otros más, pero creo que es importante decirlo, yo lo hablaba en la mañana porque vamos a hablar con Eiromi Castro. Se incluye como delito de lavado de dinero la evasión fiscal en la República Dominicana. Correcto. Y hoy Andy Juárez hace un artículo donde habla de la evasión fiscal, el paraíso fiscal de la evasión en la República Dominicana. Entonces, vamos a decirle a la gente qué significa esto para los evasores de impuestos y qué significa esto para el Estado y qué tiene que ver esto con las penas que también se están ampliando significativamente, entre otras consideraciones. Pero me gusta con esa, creo que es la principal. Sí, esta modificación que se debió hacer allá hace bastante tiempo está basada en el advenimiento de la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Nuestro país pertenece a GAFILAB, Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, que hemos ingresado apenas el año pasado. Ese ingreso... Andábamos en GAFIC, que es el Caribe. Exacto, en Caribe. Yo siempre fui abanderado, aunque representé al país varias veces en GAFIC, de que debíamos movernos a GAFISUD, como se llamaba GAFILAT anteriormente, dado que la estructura legal de los países sudamericanos se parecen más a la nuestra, o nosotros nos parecemos a ellos, y no nos parecemos tanto a lo del Caribe, porque en el Caribe la mayoría son paraísos fiscales. Y también hay de habla inglesa y... Habla francesa, pero son paraísos fiscales la mayoría. Exacto. Y son territorios que dependen de una Commonwealth, una ingleses, a una franceses, corona o a una mancomunidad. Exacto, una mancomunidad que sería la traducción. En todo caso, ya nosotros hemos ingresado y la ley está muy bien estructurada. El proyecto de ley que he leído está muy bien estructurado, aunque humildemente tengo algunas observaciones que hacer. Oye, hay oportunidad para hacerla en el Congreso. Claro que sí, eso va a comisión ahora y me imagino que vendrán muchas discusiones, pero está muy bien lograda en función de las 40 recomendaciones, muy bien lograda. Lo más interesante que pasó en 2012, cuando se modificaron las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, fue la inclusión de la evasión fiscal como crimen precedente de lavado de activos. Es decir, ellos obligan, o mejor dicho, sugieren que todos los países del mundo, en sus estructuras legales, tipifiquen la evasión fiscal como un crimen precedente de lavado de activos. Sí. Y esto se ha asumido ahora en esta ley, en la propuesta de modificación de la ley 7202. Debo decir que eso estaba en la primera ley de la República Dominicana, que fue modificado luego. O sea, en la del 2002 estaba. Estaba, exactamente, que fue modificada para convertirse en la 7202, y entonces modifican lo que es lo que era la distribución de los bienes decomisados y también aprovechan y sacan la evasión fiscal y otro punto más que no recuerdo en este momento. Luego se hace otra modificación. Tú has dicho que no se había modificado la 7202 y se modificó en el 2011 en el 2011 para la distribución de los bienes decomisados. Exacto, los mismos bienes, sí. Prácticamente lo mismo. El enfoque siempre estuvo ahí. La distribución. Se agregó ahí el Ministerio Público, la policía. Exactamente, ahí se incluyeron otros organismos para dotarlo de fondos que eran decomisados producto de la aplicación de la ley
creo que es justo esto, definitivamente. ¿Qué implicaría incluir realmente la evasión fiscal en un país donde la mayoría son evasores? Bueno, si aquí vamos a los números, es decir, algunos dicen que anda por un 40%, otros dicen que un 35%. No, dice Andy que anda hasta un 58% en algunos en algunos renglones. Sí. Es decir, se supone que el de más evasión es el ITEVIS, porque es un impuesto indirecto que se presta siempre a mucho manejo. Y ahí los números que tengo de algunos economistas y expertos anda rondando el 40%. Pero no se ha modificado en años, anda en ese rango desde hace tiempo. Sí. Eso indicaría que entonces habría mucha gente aquí manejando dinero ilícito después que aprueben esta ley y que van a poder ser juzgadas tanto por la evasión fiscal como por lavado de activos como un crimen autónomo, es decir, por ambas cosas. Debo decir que la Dirección General de Impuestos Internos, cuando acusa a alguien de evasión fiscal, le está incluyendo desde ya el lavado de activos. Pero sí, lo está incluyendo. Es como un mecanismo, un tecnicismo que utilizan, legal, muy bien sustentado, porque en toda evasión fiscal hay falsificación de documentos y hay más de una persona aliada para cometer la acción. Entonces también puede aparecer la figura de asociación de malhechores. Esto lo digo por lo que he visto, no soy abogado, Sí. Leo no ayuda. Lo que soy es economista, pero esto se está planteando así. Yo soy testigo casi de todos los casos que se lleva de la Dirección General de Impuestos Internos todavía, y he visto esto en los expedientes. Sí. Doctor, mire, la Constitución establece que los ciudadanos van a contribuir con las cargas nacionales, que son los impuestos, en la medida de sus posibilidades. Sí. Eso hay que analizarlo entre pinzas y verificar de que alguna ley pueda intentar establecer alguna sanción si la Constitución me dice que en la medida de las posibilidades. Ahora bien, vamos a ver el proyecto que está presentando el Poder Ejecutivo a esta interesante ley, la 7202, que otrora causó mucho revuelo al momento de aprobarlo y se dejaron muchas figuras, como bien usted señala. Este proyecto solicita el cambio de nombre de la ley y pone ley de lavado y terrorismo. Y financiamiento del terrorismo. Exacto, correcto. Punto 1, hay una ley de terrorismo, sí, ¿verdad? Sí. Punto 2, tenemos una ley de extinción de dominio, sí, que esta ley de cierta manera establece eso. Y el punto 4 es que en virtud de los distintos organismos, los convenios que ha suscrito el país, han obligado a revisar, porque esta revisión no se está haciendo porque el país quiere hacerlo, sí, sino hay un reclamo internacional. Correcto. Entonces, frente a la cotidianidad y a lo que está sucediendo aquí, si buscamos las personas que han sido condenados por lavado de activos, nos vamos a dar cuenta de que las estadísticas nos reflejan un bajo número. Entonces, ¿cuál es realmente la necesidad? Independientemente de que interpretemos que es por acuerdos que hemos hecho, pero de elevar una pena 40 años, ¿verdad? Como máximo. 10 años de inhabilitación incluso para apertura de cuentas o manejo de cuentas bancarias. ¿Realmente se hizo un estudio de factibilidad de estadística para ver la viabilidad de esta modificación a esta ley? Yo entiendo que sí. No estuve en el equipo de técnico que redactó la ley, pero entiendo que sí, porque todo lo que está especificado ahí está estipulado de alguna forma en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que indica que cada país debe cumplir con eso, pero en función de su realidad. Y ahí me voy. Es decir, en la estructura de la propuesta de la ley, del proyecto de la ley, se enfocan todas las recomendaciones, pero existen ciertos temas que debemos de adecuarlo a nuestra realidad, yéndonos un poquito más allá incluso de lo que piden las recomendaciones, porque las recomendaciones son los estándares internacionales y los estándares son los puntos mínimos a cumplir. Correcto. Mínimos. Es decir, nosotros utilizamos esto, pero debemos de irnos más allá en función de las debilidades mismas que tienen nuestros sectores para aplicar esto. Es decir, tenemos otra realidad a la de Suecia, por ejemplo. Sin embargo, es el mismo rasero para Suecia o para la República Dominicana. Yo tuve muchas discusiones cuando se analizaban evaluaciones de países. Por ejemplo, nos tocó defender mucho a Haití.
porque entonces a Haití le hicieron una evaluación, creo que en el año 2005, 2008, y presentaban una situación de cumplimiento horrible. Entonces yo en Gafi me paré y dije, pues, señores, no podemos evaluar a Haití con la situación que tiene, Exacto. con la misma vara que evalúan Un país normal. a Noruega, Sí. a Francia. Sí. Es decir, hay que ver cuál es la realidad primero de este país, Sí. para entonces ver qué soluciones y qué ayuda incluso le podemos dar. Ya. Y nos, Perdón. sí, nos obligan esas decisiones de la GAFI a nosotros Sí. a cumplirlas. Sí, porque si no, de hecho, es una de las situaciones que nos tiene ahora mismo como un país de alto riesgo de lavado de activos. Y es básicamente porque tenemos una ley que todavía no se adecúa y no somos miembros del Grupo Egmont. Es decir, perdimos la membresía del Grupo Egmont en 2005, 2006. ¿Cuál y es el Grupo Egmont? Grupo Egmont es un grupo que conjuga las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. Okay. En nuestro caso sería la unidad de análisis financiero, que depende del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que es uno de los puntos que debo tocar en la modificación de la ley, puesto de que aunque Gafi dice que puede depender de un órgano superior del Estado, en el caso nuestro, por nuestra realidad, entiendo que debe ser de un órgano colegiado, que es el mismo Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Y no el Ministerio de Hacienda. Y no el Ministerio de Hacienda. Que es como están poniendo ahora. Que es como están poniendo ahora. Porque se supone que lo que estaban buscando era la independencia de la unidad. Eso, exactamente. Pero Gafi dice, y por eso los técnicos que redactaron esto, que puede depender de un órgano superior del Estado. Sí, pero no, Pero no, eso claro. es en función de la realidad de cada país, porque Sí. es algo que ellos dicen, mira, puede ser, Pero no necesariamente. depender de un ministerio, por ejemplo, o no, dependiendo de una unidad superior con independencia. Con independencia. Ellos le dan suficiente independencia, es decir, la redacción está hecha con suficiente independencia desde ese enfoque, pero depende de un ministro. Sí. ¿Ve? Sí. El FinCEN, por ejemplo, el Financial Crimes Enforcement Network de los Estados Unidos, depende del Departamento del Tesoro. Pero estaba dependiendo, perdón, es importante esto, antes que tú digas, depende de un ministro que estaría sujeto a revisión de la propia unidad. A revisión de la propia unidad por ser una persona expuesta políticamente. Exactamente, un PEPS. Por estar vinculado políticamente también a un órgano que está manejando el Estado en un momento determinado, y aunque le da independencia, aunque le da inamovilidad por 4 años, que no está muy claro, y pido que se ponga textualmente la inamovilidad ¿De quién? del director, Del director de la unidad. de análisis financiero por 4 años. Debería ser por más, para que traspase el gobierno. Sí, pero eso se puede manejar en función Debería de ser los 6 periodos. años, 6 años para que traspase un gobierno. Pero puede ser manejado en función de los periodos, que no toque con No, periodo de cambios no periodo constitucional. gubernamentales. Está bien. Exactamente, eso puede ayudar mucho. Ok. Y que le den, incluso de las propuestas que hago, o las observaciones que hago, es que aparte de eso, como dice el proyecto de ley, no se puede emplear, bueno, sí se puede emplear una vez salga el director, pero que no puede compartir informaciones de lo que vio ahí cuando trabajó. Pero Claro. ¿cómo? Vamos, por Dios, tú te llevas la experiencia después de 4 u 8 años trabajando allí. Y si te contrata a ti una gran corporación, tú le vas a transmitir la experiencia. No es que tú le vas a dar los datos. Sí, pero eso tiene que Y eso es Pero interesantísimo. eso tiene que salvarse, Eromi. Y cuando tú hagas tu presentación, que la vamos a hacer como experto antilavado, Claro que sí. hay que salvarle esa situación a ese funcionario como se salvó la situación en la ley monetaria financiera. Exactamente, esa es la propuesta mía. Que Exacto. por un año Exacto. no se debe de Que emplear. tú tengas un sabático, Exactamente, y se le pague ese año. Bueno, su un salario sabático, normal, claro. para evitar que él vaya a trabajar con él, la competencia, vamos a decir prácticamente. Si va un sujeto obligado, le ofrece una fortaleza a ese sujeto Claro obligado que sí, inmediatamente claro que sí. y entra en una situación de ventaja. Competitiva, Competitiva. claro. Con A relación propósito al resto. de sujeto obligado, en la ley, háblame de las modificaciones que presenta el proyecto con los sujetos obligados no financieros, porque de los financieros creo que no hay problema. Los no financieros, que son el dolor de cabeza para el sistema. Sí, así le llaman, no financieros, que se le llama en el estándar internacional actividades y profesiones no financieras designadas. Aquí se incluyen ya de una manera mucho más expedita y mucho más textual, mucho más clara,
cuáles son los deberes de esos elementos económicos, que es toda la economía real. Ya antes, aunque estaba de alguna forma, no se entendía, es decir, generaba cierta confusión. Ya son los sujetos obligados financieros y no financieros. Y se detalla todo muy bien, dándole incluso apertura al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que aunque en otros sitios le da apertura a la unidad de análisis financiero, señalo eso también, ahí hay una cierta contradicción porque dice que es el comité que debe de ampliar la lista y después otro dice que es la unidad de análisis financiero, entonces hay que verificar cómo es esto, es decir, hay que rectificar, mejor dicho, a ver quién es que tiene la facultad de ampliar la lista o de reducir la lista en un momento determinado, o simplemente poner que toda actividad, como está la actual, toda actividad que pueda ser utilizada como un mecanismo para lavar activos. Punto. Ahí entra todo, hasta el paletero de la esquina. Y un reporte de operación sospechosa que haría o debería ser un sujeto obligado, para explicar a la gente, el sujeto obligado es aquella entidad que tiene la obligación de cumplimiento y de seguimiento y de reporte. De reporte, de conocer a sus clientes, de tener un manual, todos deberán tener un manual de cumplimiento. Claro, claro. Deberán hacer una debida diligencia basada en riesgo. Y ampliada si es necesario. Y ampliada si es necesario en función de la tipificación de los clientes. Ok, ahora pregunto, ese sujeto obligado no financiero, ¿a quién debe reportar ese ROS? A la unidad de análisis financiero, incluso no financiero y el financiero, de forma directa. Pero el financiero pasa por la supervisión de bancos. Actualmente sí, por la contradicción, o mejor dicho, el choque conceptual que existe con el artículo 56 literal. Pero la ley no lo está modificando. Sí, lo está modificando en cierta forma, aunque no de forma lo mantiene textual. Como sujeto obligado. Lo mantiene como sujeto obligado al Banco Central y sujeto obligado a todas las entidades de intermediación financiera, cambiarias, claro. Y es lo que también señalo ahí, que muchas veces el proyecto de ley se queda en un limbo, indicando sujetos obligados financieros. Yeah. Y ahí lo abarca todo, hasta puesto de bolsa. Sí. Lo de factoring no entra porque factoring no está bajo una supervisión de un órgano, superintendencia o algo, o regulador, y entonces no entra dentro de los financieros, sino ni las cooperativas. Las cooperativas también, y utilizan el nombre de Asociación de Cooperativas de Ahorros y Préstamos, cosa que no debe ser, sino Cooperativas de Ahorro y Crédito, que es como está estipulado en la ley. Claro. Me llama la atención algo en el proyecto, y es que habla que aquellas personas que presten el concurso, asesores, y yo como parte, ¿verdad?, me pudiera importar a los abogados, por ejemplo. Una persona que le dé el servicio a una persona, establece una sanción de hasta 10 años. Entonces, ¿cómo es posible? Eso no colide con un derecho a la defensa. Claro, yo quiero deslindar el campo de lo que es participar del delito. Deberían deslindarlo en la ley y no está, y ahora que lo dices, no lo toma en cuenta, porque Gafi sí lo establece. Gafi sí establece que cuando el abogado está actuando en defensa de una persona, tiene ciertos privilegios con relación a esto. Sí. Pero si es dando un servicio a un cliente, que no es una defensa per se de su libertad o ante un tribunal, ante un juicio público oral y contradictorio, el abogado es un sujeto obligado. Tiene que conocer al cliente, tiene que reportar. Hay algo que me llamó mucho la atención, y es la prohibición de transacciones en efectivo de ciertos montos. Que fue elevado. Umbrales. Sí. Yo creo que eso, y me puedes ayudar ahí, puede chocar con la Constitución. Porque está prohibiendo operaciones con moneda de curso legal constitucional. Lo único que tiene liberación. No sé, y para mí es importante, y para mí yo creo que es buenísimo, Ojalá que eso pueda pasar. Ahora, no sé, yo he aprendido mucho de los abogados porque uno vive siempre, ¿verdad? Sí. Interactuando con ellos, pero yo creo que eso puede crear una situación con la Constitución. Mire, el único documento que tiene fuerza liberatoria emitido por el Estado es el dinero. Entonces, cuando usted va a un peaje y le dicen, aquí no aceptamos billetes de 2,000 pesos, eso es inconstitucional. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando yo estoy pagando en efectivo, hasta en pesos que te lo pague o en centavos, te estoy pagando con moneda nacional. Sí. Eso habría que ver. En menudo. Es correcto. Dinero. Que tú le lleves 1,000 cheles, pero tú estás pagando los 1,000 pesos. Sí. Correcto. Es decir, claro. Lo que debe contemplar ahí, y llamo la atención a lo que usted refiere, es
tratar de transparentar la negociación, que sea en efectivo, entonces reportarla. Pero yo tengo una inquietud más, y es la siguiente. Los bancos establecen un formulario de New York Client, conozca a su cliente, ¿verdad? Entonces, en ese formulario se dan unos detalles de la procedencia, de fondo y todo eso. Una vez ya yo voy y hago el negocio con esta persona que tiene sus fondos en una institución del sistema, a mí no me interesa saber si él es o no es, porque en el proyecto de ley establece que yo que voy a hacer un negocio también tengo que conocer a la persona, Claro. porque yo me haría reo Así o cómplice de delito. Así es. Y si usted tiene su dinero en la banca nacional, se supone que la banca debe depurarlo. Sí. Entonces, pregunto yo, entonces, ¿no está siendo injusta el proyecto de ley en ese sentido? No, porque todo aquel que realice una operación debe hacer su debida diligencia. Y la ley vigente, la actual lo dice. La actual también lo dice Sí, así. sí, sí. Todos tienen que hacer su debida Tú no diligencia. puedes delegar la puedes responsabilidad delegar en eso, responsabilidad. jamás. Ahora, puedes delegar la responsabilidad de manera de outsourcing, ¿verdad? En alguien que te haga eso para ti. Es decir, ahí lo especifica la ley. Tú puedes contratar a alguien que te haga eso Esa debida y te diligencia. lleve los expedientes y te lleve todo hecho. Es importante reiterar que la ley le exige a todos los sujetos obligados mantener, desarrollar, redactar un manual de prevención y tener su oficial de cumplimiento. Es decir, antes lo hacía, Obligatoriamente. ahora ya le está exigiendo que incluso base ese manual preventivo en función del riesgo. Pero, licenciado, la duda es, yo tengo, por ejemplo, un inmueble que estoy vendiendo, una propiedad, y viene un ciudadano y me dice, te la compro. Y suponiendo que esa persona tenga procedencia espuria de sus fondos, y él me dice, mira, yo tengo mi dinero en el banco, te lo pago con transferencia, con un cheque de administración. ¿Tengo yo como ese vendedor que averiguar realmente sobre la situación de esa persona? Sí, de dónde, mire, qué usted hace, quién es usted, su cédula, todo. Hay una debida diligencia. Si tú tomas el manual de Conozca a su cliente de la Superintendencia de Bancos, te puede dar una visión de las cosas que tú le debes de pedir a una persona que te venga a comprar un bien. Correcto. Y es tomar una serie de datos. Nadie está obligado a lo imposible. Sí. Ni nadie tiene una bola de cristal que te, ¿verdad? Una Y varita si, mágica. oráculo. y si él no hace esa debida diligencia y le vende la propiedad y hace un reporte de operación sospechosa él mismo, que lo puede hacer la unidad de análisis financiero, ¿qué pasa? Bueno, está cumpliendo con una parte de la ley. No hizo la debida diligencia, pero está haciendo un reporte de operación sospechosa. Porque le pareció sospechosa a la persona. Porque le pareció sospechosa. En todo caso, ya eso sería evaluable por el fiscal o por la unidad de análisis financiero, en todo caso, en principio. Sí. Y una vez que esto pase, determinar si ese reporte de operación sospechosa tiene la validez y el peso para ser enviado entonces al Ministerio Público. Una pregunta final. El tiempo fue corto y vamos a tener que hacer un programa porque va a avanzar como quiera el tema del proyecto. Yo traje el proyecto completo comentado aquí. Vamos a hacer un programa de 1 hora completa para analizarlo, porque esto es un tema muy, muy importante. Si la ley aprueban y se incluye el tema del delito precedente de la evasión fiscal, vamos al caso de Odebrecht. Supóngase que el señor Rondón, que era un comisionista legal con un contrato y que aparentemente podríamos decir que no tuviera nada que ver con los sobornos, sino que recibió un dinero, pero parece que él no pagó los impuestos. La pregunta es, ¿le podría aplicar la ley del delito de evasión o realmente no tendría efectos retroactivos para el caso? No tiene efectos retroactivos. Claro. No soy abogado, pero no tiene efectos retroactivos. Aquí habría que ver la calidad del Sí, dinero. pero si que la se ley la dio aprueban y en qué en circunstancias. un mes, un ejemplo. No, y el no tema de aplica. todo esto sale dentro de 6 meses. Las delaciones van a salir después posiblemente de la aprobación, en caso de que fuera aprobado. La experiencia que tengo es que no es retroactiva, es decir, no hay retroactividad de la ley. Aquí lo que se tiene que hacer, oigan bien esto, es una ley de lobismo. Nosotros no tenemos una ley de lobismo. Y aquí todo el mundo entiende que el lobismo es tácito, pero la mayoría de la gente cree que el lobismo es corrupción. No, pero para nada. Incluso ahora mismo se está revisando
la ley del lobismo en Estados Europa, Unidos. de la comunidad, Y en Estados Unidos también hay restricciones. se está revisando. Todos los países tienen una ley de lobismo en Europa, por ejemplo, pero la comunidad europea tiene una estructura que es en base a esa que se han hecho la mayoría de todos los países. Y eso se está revisando. Es decir, Europa lo está revisando porque han tenido problemas exactamente con esto. Y en Estados Unidos, quien ha tenido la Donald oportunidad Trump. de ir a Washington sabe que hay una calle, la calle K, está llena de oficinas de lobismo, de lobistas, Sí. que lo que hacen es viabilizar. Señores, todos tenemos un interés. Claro. Eso es mentira que No, una persona por amor al arte. que no tenga interés o que no. Siempre hay un interés. Ya. Claro que sí. Bueno, te vamos a invitar y Con quizá, mucho gusto. Síntesis de fin de semana puede ser un objetivo bueno para Michelle para debatir la ley, el proyecto completico de arriba Sí, abajo. tenemos que invertir unos minutos tiempo, sí. porque es bastante Sí, sí. amplio y sé que en producto de esas observaciones se van a generar muchas preguntas. Y tú eres el especialista mejor preparado en Que el va, país. que va y ahora en el mismo país, en ya, el tema ya de hay muchos. antilavado. Hay muchos, muy pero yo digo, buenos. tú eres el mejor. Muy bueno. De verdad. Te lo agradezco, pero Y no tú me sabes, considero y así Y además presidente del capítulo de ACAMS en República en Dominicana. República Dominicana. De la sí. cual yo soy miembro. Sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos pues a Hiromi Castro, experto en antilavado, en este proyecto de modificación de la ley de lavado que en algún momento vamos a poder compartir en su totalidad. Un tiempo más necesitábamos para el día de hoy, pero ya se nos acabó. Muchísimas gracias, caballeros. Así es. A usted lo veo el miércoles. Así es. Y a usted lo veo mañana, si Dios lo permite. Y a ustedes también. Hasta mañana, si Dios lo permite.